Bueno, ahora sí otra vez, muy buenos días, gracias por venir. Este es el taller de validación de los programas de estudio de tercer ciclo. Vamos a ver muchos de los aspectos que ya vienen en los programas que ustedes tal vez ya pudieron consultar de segundo ciclo y de tercer ciclo. Ahora vamos a tratar de dejarlos más en claro y resolver algunas dudas, y luego pues vamos a pasarles una muestra de los programas para que ustedes puedan verlos, nos den sus opiniones, y vamos a usar dos instrumentos para recolectar opinión. Un instrumento que es grupal, donde vamos a hacer algunos grupitos de trabajo, y otro instrumento que va a ser individual y que se lo pueden llenar incluso después. No es necesario que lo llenen ahora, vamos a dar un tiempo. Bien. Bueno, ya comenzamos entonces con nuestra validación. Les voy a presentar a los compañeros, los que no los conocen. Quizás voy a empezar por Vilma Mártir, que la tenemos allá, es compañera del Departamento de Ciencias. Xochitl Pocasangre, también de nuestro departamento. Jorge Ávila, que creo que ya lo conocen, y yo pues soy Tonatiu. Un gusto otra vez. Bueno. Para comenzar, quizás les voy a contar un poquito de historia de cómo va la ruta de cómo se ha planteado el nuevo currículo hasta cómo estamos ahorita con los nuevos programas, y esto da paso a los materiales que luego llegan a las aulas. Básicamente, esto no es un proceso ni fácil ni rápido. Esto empezó, de hecho, antes de la pandemia. Se empieza con toda la documentación. Podemos distinguir básicamente 4 fases. La primera fase la denominamos de investigación, donde pues se hace análisis de contenidos, se consultan propuestas internas, externas. Hay mucha revisión aquí, hay mucha documentación. Luego hay una etapa que es la etapa de definición, donde a partir de toda esta información que se ha recolectado y se ha analizado, lo que se pretende hacer básicamente es ya sentar las bases de cómo va a ser el nuevo currículo. Pues la concepción curricular, qué habilidades se van a estar retomando, el perfil de quién va a ser el que estudie esto, cómo va a salir al final de todo el sistema educativo general. Luego pasamos a una etapa de fundamentos, donde ahí básicamente ya se escriben como tal muchos de los fundamentos que ustedes van a poder ver en los programas de estudio. Por ejemplo, el principio, el enfoque de la asignatura, cuáles son los ejes, las competencias y todos esos elementos que vamos a estar discutiendo este día. Y finalmente tenemos la propuesta. La propuesta ya es cuando todo esto pues lo organizamos en un librito, que es el que vamos a estar viendo, y ahí pues a ustedes les va a quedar como relativamente fácil, porque en unas cuantas paginitas van a tener cuáles son algunas competencias, cuáles son algunos contenidos, etcétera. Ya el librito, así como el que sería el programa de estudio que estaría en las aulas. Se ha tratado de hacer ya simulado como que ese es, ¿verdad? Entonces, si le ven algún errorcito, por favor nos lo indican, porque ahí vamos a regañar a los diagramadores, y si no, nosotros. Como ustedes pueden observar acá abajo, este es un proceso que transita desde el nuevo currículo hasta los nuevos programas, y no es que en cada una de esas fases como tal, ahí aquí termina el nuevo currículo, aquí empieza la asignatura, sino que este es un proceso continuo y fluido. Algo que creo que se me olvidó comentarles es que sí va a haber un espacio para preguntas, solo que quisiera darles toda la información primero y para después abrir el espacio de preguntas, perdón. Bueno, ya dentro de la primera fase que estuvimos viendo, cuando les mencionaba que es una fase de investigación de documentación, pues se tiene un estudio que se elaboró sobre los contenidos programáticos de la asignatura de Ciencias, Salud y Medio Ambiente y de Ciencias Naturales. De hecho, también se consultaron algunos programas de educación física, se consultaron también los de matemática y los de sociales, porque como ustedes saben, todas esas asignaturas tienen que ver con los contenidos, están interrelacionados, por decirlo así. Esta diapositiva solo muestra de que el resultado de esas investigaciones se plasmó en un artículo que pueden ver en esta revista. Hay un QR ahí por si alguien está interesado en ver cuáles fueron los resultados de la investigación, lo pueden ir a consultar en algún momento. Entonces, fue como la primera fase investigativa. Luego tenemos una segunda parte de esta investigación. No nos quedamos solo con investigar
el programa de estudios de nosotros, sino que queríamos también dar como un panorama de cómo se ve la educación científica en otros países. Para esto, ¿qué fue lo que hicimos? Pues básicamente se consultaron le voy a llamar en términos sencillos, las evaluaciones estandarizadas internacionales más relevantes en el área de ciencias. Para eso, como ustedes me imagino que ya saben, pues tenemos PISA, al momento estaba PISA 2018, y tenemos la TIMSS, que en su momento la que estaba era el 2019, ya que estas no se hacen todos los años, ¿verdad? Sino que se lleva un ciclo. De estos, pues se tomaron en cuenta o se registraron con mayor profundidad los 20 primeros países que eran como más despuntantes, es decir, lo que a veces llamamos como los países top en educación científica. Aquí ustedes pueden ver, me voy a tener que acercar, aquí ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, entre los países que más destacan en PISA, tenemos a China, tenemos a Singapur, Estonia, Canadá, Finlandia, que todos conocemos, Corea, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, son algunos de los que están ahí. Del otro lado, si ustedes ven, también hay como un movimiento, ¿verdad? Eso es porque prueban diferentes parámetros, son los que se toman en cuenta. Nuevamente tenemos a Singapur, a Corea, a Japón, Finlandia, que son de los principales referentes. Entonces, lo que hizo el equipo fue revisar los currículums de estos países. No todos los países tienen toda su información curricular disponible, incluso con gestiones del ministerio no necesariamente podemos conseguir esa información, porque de hecho algunas no están ni siquiera en inglés, entonces no podemos acceder a ellas con facilidad. Así que se tomaron las que hubo un buen marco curricular, y dentro de estas creo que las que destacamos en el equipo, en esta revisión de la literatura, está, por ejemplo, el currículo de Canadá, concretamente el de Ontario, que está todo colgado en línea si ustedes lo quieren ver. Están los sílabos de Singapur, están los estándares científicos de nueva generación de Estados Unidos, está el currículo de Japón, el de Finlandia también ustedes pueden consultar, aunque ese no está completo. Está como manera de libros, ¿verdad? Así como un poquito separado, el de Corea y también el de Alemania. Estos terminaron siendo como algunos de los países que daban como mayor información y con la cual se pudieron comparar qué es lo que contenían estos programas. Bien, entonces, ¿qué hallazgos se tuvieron y cómo se hizo el tránsito a lo que se plantea como un nuevo currículo científico? Pues ya con toda esta información, revisando estos currículum y el nuestro, se llegó a caracterizar el de 2008, que es el que está vigente todavía hasta este año. Este programa de estudios de 2008, hay que decirlo, que básicamente es la única información curricular con la que contamos. Incluso dentro de las mismas áreas ministeriales es bastante difícil porque se hacían comisiones, digamos, transitorias para ver esto. Entonces, las personas que planteaban, digamos, los programas, si uno quiere ver el programa del 97, ya nadie se acuerda ni quién lo hizo, no quedó como mucha constancia. Incluso en el 2008 ya es difícil acceder a la información y lo que tenemos así concreto es el programa. Entonces, básicamente el programa es el que nos da el currículo aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que se caracterizó? Primero es que en estos programas el énfasis era conceptual. Lo importante era aprenderse muchos conceptos. Con estos conceptos no queremos decir ni que el concepto está bueno ni que el concepto está malo. Simplemente que el énfasis del programa era que los estudiantes aprendieran una serie de conceptos considerados científicos en ese contexto. Otra cosa importante fue la repetición y la dispersión del contenido. Esto es una parte de las características curriculares, digamos. Hay currículos que están continuamente pivotando sobre los mismos contenidos y se hace una especie de espiral. El currículo de 2008 de nosotros, de hecho, lo declaraba de esa manera. Entonces, ustedes pueden ver que, acordándome de un tema que está en los programas, en primer ciclo se les daba una noción de fotosíntesis, en segundo ciclo se veía la fotosíntesis, en tercer ciclo se veía fotosíntesis y en bachillerato se ve fotosíntesis en segundo año. Entonces, lo que estábamos viendo es que eso se repetían, ¿verdad? Pero esa repetición no es simplemente entre los años, sino que también dentro de las unidades
A veces ustedes pueden leer, ya les vamos a dar una muestra, no necesariamente para que vean esto, sino que para que lo tomen en consideración, que también a veces el contenido era muy semejante al contenido, el conceptual, era muy semejante al procedimental, que era muy semejante al actitudinal, que era muy semejante al indicador. Entonces había como una, básicamente una repetición, ¿verdad? Era como para dejarlo bien atado, esa es como la característica. Pero curiosamente también el análisis estadístico nos dio dispersión. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces estaba un contenido muy cerquita de otro y a veces estaba como más alejado. Entonces ustedes tienen a veces unas unidades que de repente están hablando como de ambiente, se transitan a salud, pasan a biología, así, son unas unidades más o menos así. Entonces nos da cierta dispersión. Luego, algo muy importante es que el currículo 2008, al menos en el área de ciencia, se caracterizó como ausencia de tecnología. Esto es así porque si ustedes recuerdan, al menos con lo que yo recuerdo haber manejado, solo hay un contenido que es estrictamente tecnológico. Como el currículo es por contenido, lo que tenemos que ver es qué es lo que dice el contenido. Y ese contenido que se consideró tecnológico es uno que se llama el uso del microscopio. Ese es un contenido eminentemente tecnológico porque usted le está diciendo así se usa un microscopio. Pero lejos de ese es bien difícil encontrar otro contenido que tenga esa puntualidad. Y lo otro, y que esto también lo declara en sí el programa, es que este programa no fue pensado para hacer ciencia. Fue pensado básicamente para transmitir el conocimiento que la ciencia produce. Esa fue la idea con la que se generó, no para estar haciendo ciencia, digamos, en el aula. Por eso este currículo lo caracterizamos nosotros como un currículo para el contenido. Entonces, ¿qué se pretende en el tránsito al nuevo currículo? Pues se pretendía, ya digamos, por la visión que tiene el ministerio, que fuera un currículo más práctico, más afín a los otros nuevos programas que se han estado haciendo, que fomentan más práctica, que sea más acumulativo e integrado que el anterior, que hagamos un énfasis tecnológico y básicamente que se haga un énfasis científico también. Esto se resumió en el lema del planteamiento del currículo, que es de aprender ciencia practicando ciencia. Esto es algo que tienen en común todos los países que son top en educación científica. Todos los países que son buenos en ciencia, en sus salones de clase lo que intentan hacer es practicar procedimientos científicos. Entonces eso se retomó de los demás países, por decirlo así. Y por eso la idea de este currículo es que sea un currículo con el contenido. Es decir, que el contenido nos sirva para algo, que nos sirva normalmente para potenciar una habilidad, un proceso, ya sea cognitivo o práctico, o ciertas actitudes. Bien. Para continuar, tengo que dejar en claro como algunos conceptos que manejamos de manera curricular también. Este es el concepto de las generaciones curriculares, es decir, cómo se concibe el currículo. Según un autor que de apellido Smith, ustedes lo pueden buscar, sale facilísimo en internet, existen 4 concepciones, digamos que son 4 evoluciones que se denominan generaciones curriculares. La primera generación es la que llamamos como el currículo como un cuerpo de contenidos. Se lo voy a leer porque creo que hasta allá no se va a leer, ¿verdad? Me dicen si algo no entienden o no se oye. Yo puedo subir el tono como ustedes quieran. Entonces, este currículo es, digamos, el más tradicional que yo creo que todos conocemos. Probablemente sea con el que todos salimos de la universidad, que nos entregaban una paginita y nos decían la unidad 1 es esto, la unidad 2 es esto, y nuestro propósito al final de la asignatura es este, y nuestro catedrático ya tenía libertad de cátedra de cómo hacerlo y ya de nosotros si podíamos seguir el ritmo o no. Entonces básicamente es como un índice, ¿verdad? Es un cuerpo de contenidos que se van siguiendo. Esta visión luego evoluciona a lo que llamamos la segunda generación, que es el currículo como proceso. El currículo como un proceso es un currículo mucho más estructurado, que tiene muchos más elementos que ustedes también ya conocen. Por ejemplo, en hay objetivos, hay tareas, hay indicadores,
Y este se denomina currículo como producto, básicamente porque la concepción del estudiante es que el estudiante es una especie de producto del sistema educativo. En esencia es así, sin embargo, este currículo lo lleva como lo lleva al límite. Entonces, lo que pasa es que se le dice al estudiante, hay un objetivo, para eso te pongo unas tareas y con estos indicadores te voy evaluando. Como ustedes ya podrán haber visto, no todos los estudiantes van a ir a ese ritmo, ¿verdad? Entonces, si el estudiante falla, es como un producto defectuoso en ese momento, ¿verdad? Ahí no hay manera de cambiarlo. Tiene el estudiante que ir a adaptarse a lo que la escuela le da. Como ya podrán ir viendo, nuestro currículo actual está transitando entre esto. Hay una tercera generación que es el currículo como proceso, y en este básicamente el currículo se considera lo que sucede en el aula. Eso es el currículo, es el proceso de aprendizaje, o que algunos le llaman de enseñanza-aprendizaje, que está pasando en el aula. Obviamente siempre hay un plan, pero este plan se plantea a través de situaciones, y esas situaciones se le plantean al estudiante, y es el estudiante el que las tiene que resolver. ¿Cuál es la diferencia aquí? De que el énfasis está en el estudiante y cómo el estudiante resuelve esas situaciones. Y el currículo se empieza a adaptar en cada aula, es diferente. Entonces, el profesor aquí en este caso tiene un rol más de adaptar el currículo a lo que va sucediendo en el aula. Obviamente siguiendo un plan general, ¿verdad?, que tiene que cumplir. Ese es el currículo como proceso, que ya está en práctica en la mayoría de países desarrollados, está esto. Pero hay un nuevo currículo que es el de cuarta generación, el que se considera el currículo como praxis o currículo como práctica. Este caso retoma todos los elementos del currículo anterior, sin embargo, su principal diferencia es que este declara estrictamente que su propósito es la emancipación del estudiante, es decir, darle todo el potencial al estudiante. Es decir, la escuela lo que va a hacer es tratar de que cada uno de los estudiantes que están ahí saquen su máximo potencial para lo que ellos pueden ser. No les va a decir como usted va a ser bueno en esto, más bueno en esto, sino que es como en lo que él quiere ser. Aquí hay demasiada, digámoslo así, participación del estudiante. El estudiante incluso en algunos momentos, ellos proponen cuál es su currículo, el que quieren recibir. Imagino que ustedes ya han escuchado algunas cuestiones de este tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende en nuestra concepción curricular? Básicamente es transitar de aquí hacia un currículo mixto de tercera y cuarta generación, es decir, con más énfasis en el proceso y en la práctica. Luego, que obviamente nuestro interés es desarrollar el potencial humano, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer solo de ciencias, ¿verdad? Es como no es lo que la asignatura de ciencias contribuye a. También otra característica es que tenga resiliencia. Esto básicamente es con todas las plataformas que tenemos para que siempre tengamos algo en que apoyarnos. Y si de repente se corta el ciclo escolar por una tormenta, que por una erupción, que por una pandemia, el sistema pueda seguir funcionando, aunque tal vez no a toda su capacidad, pero que mantenga ahí a los estudiantes. Y lo otro es la incorporación de elementos de la educación 4.0, que es la que está despuntando. Esto es así porque tanto la ciencia como la tecnología pues son los ejes de esa revolución 4.0. Bien, ya entonces entrando en detalle de qué es lo que contienen los nuevos programas, lo primero que van a encontrar ustedes es que ahora se declaran un listado de habilidades, procesos y actitudes. Esto es, ¿a qué le estamos apuntando dentro de nuestra asignatura? ¿Cuáles son esas habilidades que nos parecen como más relevantes? Ustedes van a poder ver también que para poder integrarlas están divididas en 4 ámbitos. Esos son los ámbitos que llamamos ICC, que voy a explicar un poquito más adelante. Y todas estas habilidades, esto no es un listado exhaustivo, son las que nos parecen principales. Y también van a ver que hay algunas que vienen de los programas anteriores, por ejemplo, la observación está ahí, no me van a decir que no, la ética también está en nuestro programa de estudio. Pero hay otras nuevas, por ejemplo, el análisis y la predicción, el aprendizaje autónomo, son nuevos procesos, nuevas habilidades que se están intentando inculcar. Y así vienen, por ejemplo, las que están alineadas con creatividad. Nuestro currículo también tenía creatividad, sin embargo, eso no estaba incorporado directamente en el área de ciencia y tecnología. Se veía más para el área, por ejemplo, de las artes. En este caso está más homologado.
El de comunicación también. De hecho, el programa anterior tiene una competencia que es de comunicación. Este también tiene una competencia de comunicación. Y luego están los procesos de integralidad, que esos, sí tengo que aclarar, no se logran con la asignatura en sí. Eso tiene que ser con todos los actores de la comunidad educativa. Entonces, básicamente lo que está ahí, por eso es más pequeño, es lo que esta asignatura puede contribuir más a esa integralidad. Lo siguiente que se creó fue un perfil modélico de ciudadano. Esto básicamente, esto es un ejemplo, una muestra, una parte de cómo quisiéramos que fuera un ciudadano después de haber transitado nuestro sistema educativo y haber estado ahí desde, en este caso, desde segundo grado hasta segundo de bachillerato. Y ese ciudadano, ¿cómo nos gustaría que fuera? Vaya, para empezar, nosotros quisiéramos que fuera una persona capaz de formular preguntas críticas y analíticas, ¿verdad?, sobre los sistemas naturales o aplicaciones científicas. Que cuando esté en un contexto que lo permita, no sea una persona que nos dice, hey, ¿y vos crees que va a llover? Sino que diga, bueno, ¿cómo se ve? Si ya está en un contexto, ¿verdad?, donde puede preguntar o hacer una pregunta de otro nivel, ya diga, ¿cómo crees que nos afecta este frente frío? ¿O cómo crees que se desarrolla esta tormenta tropical? Y haga unas preguntas un poquito más profundas. Luego, que sea capaz de ejecutar secuencias de instrucciones para ensamblar dispositivos. Ustedes, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado o un almacén, si quieren comprar un ropero o un gavetero, no le dicen, usted ya salió de segundo de bachillerato, pues aquí está con sus instrucciones. No le preguntan eso, a nosotros nos dan el gavetero y ahí nosotros sí podemos ensamblarlo o no. Entonces eso es una habilidad cotidiana al final, seguir esa secuencia de instrucciones. O cuando le dan un celular, uno ya ni lee el manual, ¿verdad? Antes uno se ponía a veces a leer, quiero ver dónde se enciende, dónde está el botoncito. Hoy ya no se hace eso. Y así van a ver otra serie, esos son ejemplos, por ejemplo, perfilar sus propios proyectos colaborativos, que eso es como importante si quisiera alguien emprender, desarrollar estrategias experimentales, eso también puede resultarnos importante cuando uno quiere probar algo ya en la práctica, que no se adelanten a tomar conclusiones. Escribir reportes, pues todo el mundo sabe de que casi que en cualquier trabajo que tenga le van a pedir un reporte, ¿verdad? Entonces tienen que saber escribir reportes. En este caso nosotros queremos que tenga cierta nomenclatura. Ese es un ejemplo. Luego tenemos acá los fundamentos ya de la asignatura. En estos fundamentos de la asignatura, ustedes van a ver, me imagino esto, los que ya dieron clases en segundo a sexto, ya vieron cuál es el principio integrador. Básicamente es que la ciencia y la tecnología son medios para comprender y transformar el mundo. Esa es como la idea que concreta la asignatura. Las aplicaciones y la influencia que tienen estos dos elementos se encuentran en todo lo que nos rodea y son claves para nuestra relación con la naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí viene el enfoque ambiental. A veces nos preguntan que por qué la asignatura se dejó de llamar Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Y no es que se haya quitado ni salud ni ambiente, es que el foco está en que sea más científico y se ven siempre los otros contenidos, pero desde una perspectiva un poco más científica. Digamos, en el caso del ambiente, un poco menos romántico, sino que a saber por qué impactamos el ambiente y cómo podemos resolverlo. El objetivo, por ejemplo, es preparar al estudiante para ser ciudadanos con cierta alfabetización científica, una suficiente por lo menos para comprender, apreciar, adaptarse y de ser posible para incidir en los cambios que nos vienen, para que no solo usemos todo lo que nos llega, sino que podamos discriminar un poco, qué nos conviene, qué no. El enfoque de la asignatura, indagativo, creativo y comunicativo, es una mezcla. Y el tratamiento de contenido, que lo vamos a ver más adelante, es que primero se trabaja sobre la aplicación o la ocurrencia, es decir, cómo un fenómeno nos impacta en la vida cotidiana, en nuestro día a día, cómo se relaciona con nosotros. A partir de eso se ven los conceptos científicos y a partir de cuando tenemos muchos conceptos científicos que se conjuntan, podemos ver las leyes y las teorías científicas, que son el nivel más complejo de abstracción científica. Esa es la idea. Entonces en algunos contenidos no llegamos hasta acá, porque puede ser demasiado. Los ejes integradores, un nuevo concepto que lo voy a explicar más adelante, entonces no voy a ahondar en esto. Bien, para poder introducir todas estas habilidades se necesitaba un marco conceptual.
como lo hacen muchos otros países. Entonces aquí se creó un marco conceptual para introducir las habilidades, procesos y actitudes afines de la educación 4.0. Esta es la aproximación ICC+I, es decir, indagación, creatividad, comunicación más integralidad. Esta aproximación lo que nos va a hacer básicamente es articular dónde vamos a poner esas cosas. Y como este currículo pretende estar más centrado en la práctica, aquí son las habilidades, los procesos y las actitudes los que nos va a dosificar, lo que nos va a ir dosificando. Entonces esto, ¿qué nos va a hacer? Nos orienta el perfil del estudiante, la construcción de las competencias y la compatibilidad con diferentes metodologías. Para eso sirve. Y para eso se crearon estos tres ámbitos: indagación, creatividad y comunicación. La definición de esos está en los programas, también creo que lo han visto en webinarios y en otras cuestiones, así que yo creo que no me voy a detener en leerlo. Sin embargo, esta lámina lo que tiene es una definición, porque aquí lo importante es qué entendemos todos por esto, porque de repente me va a decir alguien, pues para mí indagar es andar, irse a una biblioteca, no sé qué. Pues está bien, pero ¿qué más puede ser indagar? En este caso, para nosotros el ámbito de indagación está relacionado con todas aquellas habilidades, procesos y actitudes que nos invitan a la capacidad de formular interrogantes, buscar información para brindar sentido a fenómenos naturales o aplicaciones científicas, y se vincula a la experticia tecnológica. Para nosotros eso es. Esta presentación se las podemos transmitir, entonces no, y de hecho está en los programas, no es necesario que la copien, sino más o menos ver cuáles son, que existe una definición para cada uno. Esto que sigue aquí no lo van a alcanzar a leer, así que les voy a leer un par de ejemplos. Este es el perfil del estudiante. Este es un perfil del estudiante que se ha retomado para quinto, séptimo y noveno grado. En esta asignatura hay un perfil de entrada, hay un perfil de salida y hay un perfil por cada grado para saber cómo está trabajando el estudiante. ¿En qué consiste esto? Básicamente son cualidades que se pretenden observar al estudiante cuando termine el año. Algunas de estas cualidades no se ganan en un solo año, entonces aparecen repetidas. Y es por eso que ustedes van a ver que cada una de estas está numerada. La 5.01 quiere decir que esta es la de quinto grado, la primera, y tiene que estar relacionada con la de séptimo grado, la primera, con la noveno grado, la primera. Van de forma creciente. Algunas de estas cualidades van apareciendo y otras se van fusionando. Por ejemplo, en quinto grado aquí dice, esta cualidad es formular preguntas coherentes sobre procesos naturales o aplicaciones científicas. Queremos que el estudiante, digamos, no se trabe o no nos venga a salir con otras preguntas que no tienen nada que ver. Eso es lo que se está queriendo decir. Hay que estarse fijando. Para séptimo grado, estas preguntas tienen que ser coherentes, pero también tienen que ser pertinentes, ¿verdad? Que no nos salga con lo que dijimos al principio, sino que ya estamos en otro lado. Igual siempre sobre sistemas naturales o aplicaciones científicas. Y cuando ya sale de noveno grado, lo que quisiéramos es que puedas formular preguntas analíticas sobre eso, básicamente. Eso es como se va cambiando los procesos y las habilidades. En este caso ustedes ven que la cualidad 9.05 no existe aquí, es decir que esa empieza a ganarse hasta noveno grado. Aquí en séptimo no está, no existe. Y pues así van a ver también que están agrupados por ámbito. ¿Por qué? Porque estas son las actitudes, los procesos, las habilidades, van basándose en eso, y eso nos va a servir para las competencias también. Y hasta ahora, quizás lo que todos esperaban, no hemos estado hablando de contenido, ¿verdad? Porque como el currículo no va por contenido, sino que va por práctica, habilidades, procesos, actitudes, entonces le damos mucho énfasis a eso. Sin embargo, eso no quiere decir que el contenido no nos interese, ¿verdad? El contenido debe ser muy preciso y también debe estar como bien dosificado y tiene que ser pertinente a las necesidades que tenemos. Estos contenidos tienen que poder darnos pie a formar las habilidades, procesos y actitudes. Para ello,
y evitar un poco la dispersión, se creó un sistema de ejes integradores. Este sistema de ejes integradores se desarrolló aquí en El Salvador y consta de 5 ejes. Ustedes lo pueden observar de esta manera. Estos ejes son conceptos los cuales nos van a permitir a nosotros desarrollar cualquier contenido de la asignatura desde ese concepto. Básicamente es la idea que fuera como un hilo conductor que nos permite llevar una idea a través de contenidos que probablemente puedan ser hasta de diferentes disciplinas. ¿Qué pasa con esto? Que ahora ya no es necesario que todas las veces, todos los años, ustedes tengan una primera unidad de biología, una primera unidad de física, una segunda unidad de química, una tercera de física, otra de ciencias de la tierra, otra de ciencias del espacio, y siempre también había una unidad de método científico. Entonces, eso ya no lo tenemos así, porque el sistema de los ejes integradores lo que nos permite es conjuntar elementos de todo eso, llevarlos sobre, digamos, una temática, y por eso es el eje integrador lo que nos hace es conjuntar contenidos. Y las unidades ahora no van por disciplina, sino que van según el énfasis que uno le esté dando. Es decir, yo puedo desarrollar cualquier contenido de ciencia desde la perspectiva tecnológica. O yo puedo desarrollar cualquier contenido de ciencia, independientemente sea de física, sea de química, desde la perspectiva de sistemas. Es así. Eso no quiere decir que se ha eliminado la química, la física, ya las van a ver ahí. Eso es nada más para qué sirve el sistema de ejes, que es para hacer las unidades. Esto que tenemos aquí tampoco lo van a ver, pero está en el programa de estudios, o sea, ahí lo van a poder leer con detenimiento. Son nuestros 5 ejes que curiosamente forman el acrónimo ISOTE, por si les resulta más fácil así entender o aprendérselos. Está la definición de qué consideramos por cada uno y cuáles son las propiedades de por qué pueden conjuntar los demás contenidos. La idea es que fueran los menos posible. Terminaron saliendo 5, se empezó como con 8, después fueron 7 y así se fueron eliminando. Ahora, en estos ejes también algo que es interesante es que los ejes integradores nos pueden dar idea a qué preguntas de indagación podemos hacer. Podemos hacer, por ejemplo, si tenemos el eje de sistemas, cuando nosotros estemos dando una clase de ese tipo, el tipo de preguntas que le podemos hacer a nuestros estudiantes es: ¿cómo podemos diferenciar el sistema de su medio circundante? ¿Cuáles son los componentes, elementos de ese sistema? ¿Cómo podríamos determinar el funcionamiento del sistema? Esa es como la forma de preguntar. Si yo estuviera viendo ese mismo tema, pero de una forma tecnológica, ya le podría decir yo, ¿cómo transformamos el objeto o empleamos este fenómeno que estamos viendo? ¿Cómo afecta este fenómeno en nuestra vida cotidiana? ¿Con qué lo detectamos y medimos ese fenómeno? Esos son el tipo de preguntas que difieren según el eje que tenga la temática. Y siempre puede ser la misma temática. Otra cosa importante, y con esto ya casi voy terminando para poder ver el programa en sí, son las capas de contenido. Este programa para el contenido tiene capas. Estas capas son lo que mencioné antes: aplicación y ocurrencia. Es la capa más externa con la que le llegamos al estudiante. Luego una capa media y una capa muy interna. Con esto, digamos, el programa, cuando ustedes lo lean, va intencionado a que siempre se empiece por aquí. Y esto lo van a ver en los contenidos procedimentales. Entonces, por ejemplo, anomalías cromosómicas e híbridos agrícolas son 2 cosas con las que a todo mundo le llegan. Y quizás alguna persona me va a decir como, no, ¿verdad? A mí no me llegan, o eso cómo lo van a ver en el cantón tal. Entonces uno le dice, bueno, en el cantón tal probablemente le llega un paquete agrícola y el paquete agrícola lo que lleva es un híbrido agrícola. O probablemente en su familia haya alguien que padezca de una anomalía cromosómica. Entonces son las cosas que se ven, solamente que las personas no saben cómo se llaman. Esto ya es deber nosotros en la escuela de llamarle a las cosas como deben de ser. Para que la gente pueda comprender esto, necesita algunos contenidos, saber los conceptos de polimorfismo, alelos y en sí de genética clásica. Eso es lo que necesitaría saber para poder ya desarrollarse como tal. Y todo esto que es algo que conocemos como herencia.
Entonces esa es la forma en que se conjuntan los contenidos en las unidades o cómo se pretende que se conjunten. Para poder conjuntar estas unidades se llevó todo un proceso en lo cual pues no me quiero alargar mucho porque yo sé que ya los voy cansando, pero tenemos una parte de propuestas donde se hacen las propuestas de todos los contenidos. En estas propuestas participaron muchas personas, créanme que se hizo un listado enorme de muchos, por ejemplo, especialistas, docentes que nos decían queremos que vaya esto, deberían ver esto. Participaron muchas ONGs, organismos internacionales, otros ministerios, secretarías, así. Entonces se tenían muchas propuestas y también se consultaron las de los currículos externos, como ¿será bueno que veamos este tema? No, quizás no, o este sí. Todo eso se conjunta, se separó por disciplinas para poder analizarlo mejor, se hicieron unas jerarquías de ese contenido como lo que estuvimos viendo aquí, se fue jerarquizando. Luego se conjunta por eje, para decir como qué eje es más afín a todo este conjunto que tenemos, etiquetamos el eje y luego también vemos qué habilidades, procesos y actitudes son los que mejor se promueven con eso. Y ya con eso, prácticamente ya casi tendríamos la unidad, pero viene como la parte más difícil, que es dosificarla, dar cuál es la secuencia clara del contenido, qué dificultad va a llevar para los docentes, para los estudiantes, cuánto esfuerzo se va a hacer, si hay que comprar cosas. Entonces, todo eso hay que verlo a la hora de conjuntar la unidad. Y ahorita, algo que es importante es que todo este proceso ya llevó 2 validaciones previas, una con especialistas, otra con autoridades, y estamos en la tercera validación, que es con ustedes, y después de eso, el otro año va a haber una validación, pero esa va a ser de campo. Es decir, cuando, en este caso ustedes, ahí sí, estén usando el programa y nos digan, no, mira aquí, aunque le dijimos que ahí servía, pero ya vimos que ya no. Entonces, falta esa última validación. Bien, ahora viene cómo conjuntamos las competencias, porque yo creo que, no sé si alguno de ustedes sabe cómo se conjuntaron las competencias de los anteriores programas, de dónde salieron. Me ven como que les voy a preguntar en un examen, siento yo, fíjense. Y todo cayó. Sí, solo me miran así, vuelven a ver allá. Vaya, nosotros tampoco sabemos, porque les decía, los especialistas que participaron se desarticularon. Entonces ellos, imagino, lo pensaron en un momento, lo hicieron, luego como ya no está en el ministerio, no sabemos. Entonces, voy a hablar entonces de las competencias de unidad. La competencia de unidad se conjunta por los ejes integradores y por la aproximación. ¿Qué es lo que nos da el eje integrador? La aplicación, que es lo que estamos viendo, el contexto en el que se va a desarrollar y el contenido propiamente. Eso viene del eje integrador. Ahora, de la aproximación que tenemos, la actitud, por ejemplo, los contenidos actitudinales, la profundidad que va a tener y las habilidades y procesos que son prioritarios en la unidad. Con eso se conjunta la competencia de una unidad. Las competencias de unidad, como ven, llevan contenido. Ahora bien, las competencias de grado. Las competencias de grado se conjuntan por los perfiles del estudiante, porque estuvimos viendo que esto es lo que queremos ver en el estudiante, entonces esto se tiene que concretar en una competencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se retoman estos elementos de aquí, sacamos cuál es el desempeño prioritario, cuál es el recurso del conocimiento de esta zona y cuál es el contexto y aplicación. Aquí hay algo como bien interesante, pero para analizarlo después, que antes el recurso del conocimiento era sí o sí un contenido. Ahora, como el currículo no va por contenidos, no, el recurso del conocimiento es algo tangible que el estudiante puede ir haciendo. Es algo que puede salir ahí mismo en el aula, o es de un proceso mental, no necesariamente es un contenido. Y el contexto y la aplicación. Entonces, así se formula una competencia por cada uno de los ámbitos. Es decir, en términos sencillos, hay una competencia de indagación, una competencia tipo creatividad y una competencia tipo comunicación todos los años. Solo son 3. Y se conjuntan así. Tenemos las competencias de la asignatura, también son 3, se hicieron por el perfil de estudiante, así como lo acabo de explicar. A partir de las cualidades del perfil de egreso, se establece también una por ámbito, eso significa que son 3 de asignatura.
Estas se descomponen luego en las competencias de grado, que van por los perfiles de cada grado, se establecen también por ámbito y van de complejidad creciente. O sea, cada año se hacen más grandes y son 3 también. Y las competencias de unidad, que como ya expliqué, son de las competencias de grado, se acoplan los ejes y luego hay una nada más por unidad. Bien, entonces ahora va a pasar Jorge para explicarles lo último, que es lo más interesante, que es el programa. Por favor. Todo es interesante. Bueno, toda esta información que Tonatiuh les ha estado mencionando, sin duda alguna es bien importante porque nos pone todo el panorama de cómo es que se ha construido el programa de estudios. Y es que, como les mencionó Tonatiuh, muchas veces nos dan el programa de estudios, pero nunca nos hacen el planteamiento de cómo ha sido el proceso de construcción de ese programa de estudios. Entonces, en términos generales, obviamente, ya cuando uno se pone a leer con más detalle el documento del programa de estudio, todo lo que se ha declarado ahorita, ahí está escrito, y nos puede dar una idea pues bastante buena de cómo es que se ha estructurado. Aquí tienen entonces, como ya Tonatiuh les mencionó, cómo ha ido todo el proceso desde la intencionalidad de por qué damos la asignatura, cómo es que se conjunta, con qué filosofía de las ciencias va vinculado, cuál es el concepto de competencia que se tiene. Y es que recordemos, y ahorita aprovecho para hacer ese énfasis, que nuestro currículo sigue siendo por competencia. Eso para muchos será como, bueno, pero eso no es nada nuevo, el currículo ya era por competencia. Sin embargo, nosotros lo que buscamos es que se comprenda bien qué entendemos por una competencia, tal y como Tonatiuh lo mencionó, y que eso se vea reflejado en los programas de estudio. Y también, como Tonatiuh mencionó, no es que los contenidos ya no nos importan, siempre se van a ver contenidos. Y aquí es donde entra la malla curricular. Nuevamente, aquí solo es como el panorama general para que ustedes lo observen. Se ha planteado desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato, todas las unidades que conforman todo prácticamente el programa de estudios. En el caso de primer grado, recordemos de que primer grado ya es parte de primera infancia, entonces nosotros le damos la declaratoria de ciencia y tecnología de segundo grado en adelante. Obviamente en los grados anteriores siempre habrán habilidades que se buscan desarrollar. El programa hasta sexto grado, creo que muchos de ustedes ya lo conocen porque ya es un programa que ya se encuentra vigente y que ya los docentes de básica ya lo están utilizando y que también se ve de manera más concreta, o el último nivel de concreción curricular en el que se puede evidenciar son con los libros, con los videos y todos los demás recursos que se proporcionan. Pero como ahorita nos interesa tercer ciclo, los colores que ustedes ven como identificativos corresponden a las unidades que normalmente les asociamos a contenidos de física, luego va el de química, ciencias planetarias, ciencias de la vida, ciencias integradas y ciencias aplicadas. Y ahí ustedes pueden tener toda la gama de colores que hacen referencia a cada uno de ellos. Aquí quizás quiero destacar algunos aspectos muy puntuales relacionados con lo que Tonatiuh les mencionó. Primero, que al no ser un currículo que está centrado en el contenido, antes había esa necesidad de siempre arrancar con algo de método científico. Ya ustedes conocen perfectamente ese programa, ¿verdad? Sé que todo lo que estoy diciendo ustedes lo conocen a la perfección. Luego hay un bloque de física, hay un pequeño bloque de química, hay otro bloque de biología, y si queda tiempo ya quedan los de ciencias de la Tierra y de ciencias del espacio. Ahora no se trata que yo todos los años tengo que estar viendo siempre contenidos de física, química, biología, sino que ahora la conjunción va más orientada a qué contenidos yo debo de saber, como si fuera un equivalente, un prerequisito para poder estar viendo o desarrollar de manera más eficiente el siguiente contenido. Todo vinculado a que yo pueda estar conjuntándolo con las habilidades, los procesos y las actitudes que tanto nos estuvo mencionando Tonatiuh. Es decir, ya no es de que aquí tengo el contenido y que el contenido tiene más peso que las habilidades, procesos y actitudes, sino que lo que buscamos es armonizarlos.
Por ejemplo, ustedes van a encontrar que en séptimo grado casi no hay contenidos de física. ¿Pero por qué casi no hay contenidos de física? Porque muchos de los contenidos de física o los prerequisitos para poder ver los contenidos de séptimo grado los aborda en la básica. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Como mencionó Tony, no es de que un tema se ve y ya no se vuelve a ver, sino que tiene su gradualidad. Luego, noten que en octavo y en noveno vuelve a haber como una mayor cantidad de contenidos de física, pero ya en bachillerato van desapareciendo o ya no aparecen con la misma intensidad que en otros grados. Porque nosotros, que somos del área de ciencias, sabemos que física me sirve como fundamento para comprender muchos contenidos de química, que a su vez me sirven para conocer muchos contenidos de biología, pero también tenemos ciencias que son integradas, ciencias que son aplicadas, que no responden necesariamente a esto es física, esto es química, sino que tienen componentes de las cuales yo necesito presaber de las diferentes áreas. Por eso es de que ha quedado conjuntado de esta manera. También hay algunas unidades que son completamente nuevas. En el caso de tercer ciclo, tenemos en séptimo grado biodiversidad, son las que aparecen destacadas en negrita, ambiente y energía. En octavo grado tenemos una unidad de minerales. En noveno grado tenemos una de oceanografía y tenemos una de geología del Salvador. Son prácticamente unidades nuevas en su concepción o en su manera de verlo, ¿verdad? Obviamente siempre hay algunos contenidos que a lo mejor alguien dirá, pero geología del Salvador ya estaba anteriormente. Pero la manera en la cual se aborda en este caso no es exactamente la misma manera en la que se abordaba. Igual ustedes van a tener un ejemplo de esos para que lo puedan trabajar. Ustedes lo van a evidenciar con más detalle. Otro detalle importante que es necesario que sepan y que va a ser muy importante para el ejercicio docente es de que nosotros seguimos manteniendo una planificación de 32 semanas. Es decir, nos mantenemos con esa estructura de 32 semanas, aunque sabemos que el año escolar, en su declaratoria, cuando se hace el calendario escolar, tiene 40 semanas. Pero como sabemos, de las 40 semanas, normalmente 36 son las que se declaran como efectivas de clase. Las otras 4 semanas pues tienen otros tipos de componentes o de intencionalidades, pero aún así siempre va a haber un momento en el año que va a haber una emergencia por alguna cuestión natural, ¿verdad? Eso siempre ocurre. Entonces siempre buscamos la manera de que nos quede ese margen de 32 semanas para que no nos ocurra que las últimas unidades no se alcancen a ver. De hecho, hemos notado que desde que está en vigencia el nuevo programa de primer y segundo ciclo, sí hemos notado de que a la hora de cuestionar a los docentes por qué unidades van, a estas alturas del año, pues la mayoría se ha logrado estar en las últimas unidades. Tal vez no han logrado verla en su totalidad, pero por lo menos han arrancado las últimas unidades, cosa que antes era totalmente imposible de alcanzar. En el caso de, no solo se hizo esta reducción en básica, sino que también en tercer ciclo y media. Nosotros teníamos que en tercer ciclo habían unidades que llegaban hasta unidad 9, unidad 10, ya no se diga en bachillerato, que el primer año tenía 13 unidades, segundo año tenía 11, o sea, se ha buscado tener una reducción de unidades, de tal manera que ahora séptimo grado se mantiene con 6 unidades y octavo y noveno se quedan con 7 unidades. Entonces, hay reducción de unidades, hay reducción de indicadores, hay reducción de contenido, y esto todo con la intencionalidad de que los contenidos, las habilidades, los procesos y las actitudes, noten que prácticamente esas son las 4 palabras claves, se puedan desarrollar de la manera más eficiente posible y no estar con aquella necesidad de decir, me vienen a decir de que cumpla con el programa de estudios y tengo que ir a la carrera y terminar hasta las 11 unidades, sino que esto les da bastante margen para que ustedes puedan irlos desarrollando de mejor manera. Luego, aquí tenemos un poco, esto también está en el programa de estudios, solo se les va a colocar el de sexto grado para que ustedes sepan de dónde es que viene el programa de básica. Sin embargo, pues también el programa de básica está accesible para que ustedes puedan verlo con más detalle, ¿verdad? Si eso es lo que requieren. Y aquí nada más es una forma como para ir identificando cada uno de los grados y cada una de las unidades
y a qué eje temático de los que les mencionó Tonatiuh, a qué eje temático corresponde. Eso, por ejemplo, así rápidamente para no quitar mucho tiempo. Por ejemplo, si yo veo el de la unidad de electricidad que está en 9º grado, el eje temático al que corresponde es de tecnología. Significa que cuando yo esté dando esa unidad, el énfasis que yo le voy a dar es el énfasis a los aspectos tecnológicos. Y por eso es que ustedes van a evidenciar que el programa de estudios me dice cuál es ese énfasis, para que yo sepa de todo lo que tengo que hablar, a dónde se encuentra el énfasis muy particular. Vaya, aquí ya sería como presentarles, ¿verdad?, propiamente el programa de estudios. Esto es lo que ustedes van a tener formalmente ya cuando arranque el año y demás. El programa de Ciencia y Tecnología de tercer ciclo de Educación Básica. Cambia el nombre de la asignatura. Recordemos de que todavía en estos grados se seguía llamando Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Es hasta en bachillerato que se llamaba Ciencias Naturales. Aquí ahora mantenemos la progresión que hemos venido trabajando hasta 6º grado y prácticamente a partir del otro año buscamos de que pase a llamarse Ciencia y Tecnología. No significa, y eso ya lo vamos a ir viendo con los ejemplos, algo que muchos nos han cuestionado con la transformación de básica es que eso significa que ya no vamos a ver salud y ya no vamos a ver nada de ambiente. Pues no, ya lo vamos a ir viendo con ejemplos concretos, que todo ese énfasis ambiental siempre aparece. Veamos un poco la estructura, porque esto lo van a recibir ustedes en físico, en un documento, para que vayamos entendiendo un poco la lógica de cuáles son las partes que lo componen. Tenemos obviamente los aspectos generales, como la unidad, su número de unidad, la temática de la unidad. Digamos que hasta ahí es algo muy conocido para todos. Tenemos la duración. Aquí ya empezamos a ver un elemento diferenciado con los programas 2008. En el programa 2008, si ustedes miraban la duración, se las ponían en horas. En este caso aparecen en semanas, para responder a las 32 semanas que les estaba mencionando. Aquí el ejemplo de recurso hídrico vemos que dura 6 semanas, pero ahí ustedes cuando lo tengan van a verlo con más detalle. Lo siguiente es que aparece la competencia, tal y como les mencionó Tonatiuh, llevó toda una estructura para llegar a la competencia de la unidad, pero algo muy importante a destacar es que solo hay una competencia por unidad. No van a tener el montón de competencias. La verdad es que se vuelve bien inviable decir que uno va a desarrollar un montón de competencias en el transcurso del año o en el transcurso de las 6 semanas. Buscamos que sea lo más puntuable posible. Una competencia por unidad y ahí se encuentra declarada. También, ¿verdad?, tenemos la respectiva viñeta para indicar a qué grado corresponde. Y aquí viene otro de los elementos diferenciadores con el programa 2008 y es lo del eje integrador. El eje integrador, que como se lo definió Tonatiuh, es una propuesta bastante nueva para conjuntar los contenidos. Aquí podemos ver entonces que en el caso de recursos hídricos, el énfasis que yo le voy a dar tiene que ver con sistemas. Entonces yo tengo que hablar sobre la manera en la cual la parte de recursos hídricos está vinculado con diferentes sistemas, en este caso con sistemas naturales. Luego tenemos los contenidos conceptuales, o sea, los contenidos siempre aparecen, los conceptos siempre están: hidrósfera, ciclo hidrológico, aguas subterráneas, aguas superficiales, recursos hídricos del Salvador, etc. Tenemos los procedimentales, los indicadores de logro, y así, a simple vista, ustedes que están muy familiarizados con el programa 2008, ¿qué columna ya no está? Los actitudinales. No es que han desaparecido los actitudinales, sino que lo que hemos buscado es la manera de sintetizarlos por unidad. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero aquí, lo importante que quiero que también identifiquen es que hemos numerado los procedimentales de igual manera como están los indicadores de logros. Eso significa que cada procedimiento tiene un indicador y va a una relación de 1 a 1. De tal manera que, como Tonatiuh les mencionó, nuestro currículo está centrado en el desarrollo de estas habilidades y procesos. Si yo agarro el programa de estudio y yo quiero desarrollar mi clase, el énfasis que le voy a dar yo es en los contenidos procedimentales, porque el contenido procedimental me va a ayudar a saber cuál es el indicador de logro que voy a ir desarrollando. Entonces,
cuando lo vayan leyendo ya ustedes con detalle, vayan observando esa relación uno a uno del procedimiento con el indicador y que el procedimiento va de la mano con este énfasis que Tonatiuh mencionaba de esta secuencia didáctica de indagación, creatividad y comunicación. Básicamente ese es el ciclo que nosotros buscamos llevar cada vez que vamos desarrollando cada uno de los procesos. Aquí tenemos el contenido actitudinal. Noten que en el programa anterior, como se ponían un montón de actitudes, realmente, yo no sé ustedes cuántos realmente se centraban a ir viendo todas las actitudes e iban uno por uno. Y cuando uno las leía, realmente se volvía poco viable o poco creíble el alcanzar ese tipo de actitudes. Se miraban bastante descontextualizadas, la verdad. Ahora tenemos una sola actitud, eso es algo muy, muy importante. Tenemos algo nuevo que le llamamos dominio clave. El dominio clave son las ideas o principios que deben de ser internalizados por el estudiante. Nosotros sabemos de que no todos nuestros estudiantes van a ser científicos. O sea, y eso hay que ser muy claros. O sea, no estamos formando científicos. Estamos formando ciudadanos que deben de tener un grado de alfabetización científica, pero no van a ser físicos, químicos y biólogos al salir de nuestro sistema educativo. Pero estos aspectos fundamentales de las ciencias son los que aparecen declarados en los dominios clave. Véanlo así, como cuando nos dicen popularmente aquellas cosas que por cultura general se deberían de saber. Bueno, estos dominios clave son aquellos aspectos que deben de ser fundamentales a la hora que desarrollamos toda la unidad. Si notan, no es algo muy extenso. Tenemos indicadores avanzados, también es algo nuevo. Estos indicadores avanzados responden a aquellos estudiantes que tienen altos desempeños y que muchas veces necesitan indicadores especiales para ellos, porque a lo mejor los indicadores que están declarados no son suficientes para ellos. Por lo tanto, existen estos indicadores avanzados que se pueden desarrollar con este tipo de estudiantes. Generalmente, nosotros en básica lo que hemos hecho es de que el desarrollo de estos indicadores avanzados se les colocan en las guías metodológicas, para que también el docente tenga una idea de por dónde ir guiando ese indicador avanzado. Y el último es el de notación. El de notación es muy importante. Nosotros dejamos declarados como aspectos muy fundamentales de las notaciones, porque como sabemos, existen tantas formas diferentes, de diferentes bibliografías, de cómo se escriben algunas nomenclaturas, que siempre es importante tener una forma estandarizada de hacerlo. Y en las ciencias estamos acostumbrados a hacerla de esa manera. Yo no voy a escribir metros, centímetros, segundos, de la manera en la que a mí se me antoje. Ya hay formas estandarizadas de escritura. Y eso es lo que nosotros buscamos respaldar acá. En este caso que estamos hablando del ejemplo de recursos hídricos, aquí hacemos referencia al sistema internacional, aquí hacemos referencia a la Ley General de Recursos Hídricos que recién ha sido aprobada el año pasado, aquí hacemos referencia al glosario meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es decir, nosotros buscamos de que la nomenclatura, el vocabulario que se utilice sea lo más estandarizado posible, para que si aquí lo estamos utilizando en Santa Ana, en Ahuachapán, en Sonsonate, pues también allá en La Unión, en San Miguel, en Morazán, todos estemos hablando el mismo lenguaje cuando estamos hablándolo desde el entorno científico. Hay más ejemplos por aquí. Está el de compuestos inorgánicos. Esta es una de las unidades que ustedes van a tener. Ahí la van a ver con más detalle. Pero algo que, si notan rápidamente, dura 4 semanas y solamente desarrolla 12 indicadores. O sea, son unidades que no tienen el montón de indicadores para que no se ahoguen con tanto indicador. Por eso es que ustedes ven que no hay indicadores en negrita como aparecía en los programas antiguos. O sea, si voy a tener indicadores en negrita para decirles, miren, esto es lo más importante, casi que estoy dando a entender como lo demás no lo es. Entonces, aquí no es declarado formalmente una cantidad apropiada de indicadores para que se pueda desarrollar. Esta es otra de las unidades nuevas, la de oceanografía. También alguno de los grupos va a tener la oportunidad de verla con más detalle. Pero lo que yo quiero es que vean prácticamente las generalidades que cada uno de ellos va respetando. Esta dura 5 semanas, es una de las que tiene más indicadores y siempre pues va manteniendo todos los aspectos que les habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, en esencia,
los programas de estudio, de una u otra forma, buscan la manera de condensar toda esa información de todas estas teorías de cómo se construye unas competencias, de cómo debe de ser la intencionalidad de un currículo, de estos perfiles del ciudadano que les mencionó Tonatiuh. El programa de estudio pues busca de una manera bastante sencilla condensar toda esta información para que ya ustedes como docentes en el momento en el que se pongan a trabajar con el programa de estudios y lo tengan como referencia, pues sea un programa de estudios que de verdad sea útil, ¿verdad? Y que en realidad les diga cuáles son los aspectos generales que se debe de abordar a partir de las prácticamente 4 palabras claves: los contenidos o saberes, las habilidades, los procesos y las actitudes. Entonces esas 4 palabras nos deben de quedar completamente en la mente a la hora de que estemos trabajando con estas actividades. Prácticamente esa es la razón por la que han sido también convocados, para que ustedes, como les mencionó Tonatiuh, hagamos un proceso de validación de los programas. Sería la tercera validación en términos de secuencia que hemos seguido nosotros. Queremos que ustedes lo vean, queremos que ustedes los revisen. Van a tener parámetros que van a ir siguiendo para cada uno de ellos. Y aquí estamos en confianza, así que queremos escuchar pues de ustedes las propuestas más críticas, más fundamentadas, y queremos escuchar las opiniones de ustedes en todo el trabajo que vayamos realizando. Así que les vamos a dar entonces las indicaciones de cómo sería la modalidad de trabajo. Igual no sé si tienen algunas dudas ahorita, también las pueden hacer para que les quede como mayor claridad en este momento que vamos a pasar luego a hacer el trabajo propiamente. Si alguien tiene una pregunta, porque en la agenda después de las preguntas va el refrigerio. Entonces, ustedes, ahorita estamos ya en el espacio de preguntas, por si alguien, si querés. Sí, dale. Para que podamos tal vez grabar las preguntas. Voy a dar primero aquí para que esté. Bueno, yo quisiera, si pueden explicar un poquito más, porque no me quedó claro el tema de las competencias. Es decir, porque vi competencias de unidad, de grado, pero entonces no hay un cuerpo de competencias general para la asignatura. Gracias. ¿Cómo no? Sí hay un cuerpo de conocimiento, están las competencias de la asignatura como tal. Hay 3, una de indagación, una de comunicación y una de creatividad. ¿Son los mismos ámbitos entonces? Sí, no, están las competencias, solo que esas las tendría que buscar aquí quizás para mostrarles en sí cuál es la redacción, porque por motivos quizás del tiempo aquí no... Creo que acá lo pueden ver, no es esta. Yo quería un ejemplo, pero por ejemplo en 7º grado, o sea, están de toda la asignatura y están también, como le mencionábamos, por cada grado. Por ejemplo, 7º grado, y responden a la fórmula con la cual la teoría nos dice que se debe de construir una competencia del desempeño, de recursos de conocimiento y del contexto. Y lo que se necesita, por ejemplo, en todo 7º grado, se tengan 3 competencias. Una que responde a indagación, que por ejemplo se llama, nos dice formular conclusiones propias acerca del funcionamiento de sistemas naturales o tecnológicos a partir de la recopilación de información documental, el montaje de dispositivos y medición de variables experimentales. O sea, cada grado nos va diciendo cuáles son las 3 competencias, y también están las propias que son de toda la asignatura. Pero eso sí aparece en el programa de estudios. Ahorita, para no saturar tanta diapositiva, no se colocó. Quizás solo leo una para motivos porque no la van a alcanzar a ver, ¿verdad? La competencia de indagación es formular conclusiones propias acerca de fenómenos naturales y aplicaciones científicas de su entorno, basándose en evidencia experimental e información documental. Esa es la competencia general de toda la asignatura. Dentro de esta se enmarcan por grado 3 otras asignaturas, 3 otras competencias, y por unidad una. Aquí voy a otra pregunta, ¿verdad? Por favor. Gracias. Yo quisiera decirle que trabajé bastante en el diseño de competencias del 2006, que ya se echaron a andar el 2008, los nuevos textos que se trabajaron también. Yo veo que hay un buen trabajo realmente
conociéndoles a ustedes, a Jorge, Tonatiu y el equipo que también anda, sé que hay un buen trabajo, que se ha mejorado mucho. A partir de eso, que fue un primer esfuerzo que se hizo, yo veo un mejor orden, ¿verdad?, en la estructura. Yo creo que eso vale la pena decirlo. Y por supuesto, pues ya con el trabajo de nuestros compañeros, eso se tiene que ir consolidando, ¿verdad? Yo solamente estaba perfilando una duda a partir del enfoque que, digamos, va hacia acá, que creo de que tanto la caracterización, digamos, de los contenidos, como la malla curricular y la estructura del nuevo programa, está definiendo el perfil del nuevo bachiller que queremos, ¿verdad?, por no decirlo, en sus diferentes niveles. Y siento que a nivel de media, la parte de la tecnología como que se haya tenido algún declive a nivel de media, porque creo que a nivel de noveno se trabaja bastante la parte, digamos, eléctrica, pero estaba tratando de asociar, ¿por qué no amarrar ahí la parte de la robótica, ¿verdad?, que es tan fundamental y que el país tiene una gran salida en el área, digamos, industrial, porque es en esta área donde debemos de formar el nuevo profesional, ¿verdad? ¿Y cómo se relaciona esto también con las nuevas estrategias STEAM, ¿verdad?, que están enfocadas allá arriba del 2030 también, que vamos a tener que andar asociando, ya no, como ustedes muy bien lo decían, bueno, lo decía Tonatiu y lo decía Jorge, tenemos que ir trabajando ya, tal vez ya no ir saliendo del ámbito muy disciplinar, meramente disciplinar, y ir pensando en un todo que hay que trabajar. Entonces estaba tratando de ubicarme cómo lo habían asociado con esas nuevas estrategias, que en Latinoamérica va a ser un hecho, ¿verdad? Y por la otra parte, la robótica, que a nivel de creo que el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, podría trabajarse como para consolidar bastante esa parte, ¿no? Entonces yo veo que la parte, digamos, eléctrica, la parte tecnológica, como que le veo un poquito ahí, pero es mi opinión, ¿va? Con todo respeto y felicitarles por el trabajo que están haciendo.